A revelación espiritual que me hizo renunciar a la riqueza. Óscar era un hombre que a simple vista tenía todo lo que cualquiera podría desear. A sus 45 años, había construido un imperio empresarial desde cero, comenzando con una pequeña tienda familiar que había heredado de su padre. Con esfuerzo y una visión estratégica impecable, logró expandir su negocio a nivel internacional, acumulando una fortuna que le permitía vivir en el lujo y la comodidad. A pesar de su éxito profesional, Óscar sentía que algo faltaba en su vida. Rodeado de personas que lo admiraban y alababan, nunca estaba solo, pero sí se sentía solo. Había alcanzado sus metas, comprado todo lo que alguna vez soñó tener, y aún así, cada noche al cerrar los ojos, una profunda insatisfacción lo invadía. El dinero y el poder no lograban llenar ese vacío interno que lo atormentaba. Su rutina diaria era una mezcla de reuniones interminables, decisiones importantes y un desfile constante de responsabilidades que lo mantenían ocupado. Sin embargo, incluso en los momentos de mayor éxito, cuando cerraba tratos millonarios o veía cómo sus inversiones se multiplicaban, esa sensación de vacío persistía, como una sombra que nunca lo abandonaba. Óscar intentaba llenar ese vacío de diferentes maneras, comprando propiedades más lujosas, rodeándose de personas influyentes y acumulando más riqueza. Pero nada de esto lograba darle la paz que tanto anhelaba. Empezó a notar que, aunque sus cuentas bancarias crecían, su alegría disminuía. El éxito material que había perseguido toda su vida no le daba la satisfacción que alguna vez creyó que tendría. En su vida personal, las cosas tampoco eran mejores. Había estado casado 2 veces, pero sus matrimonios se desmoronaron bajo el peso de su obsesión por el trabajo y la acumulación de riqueza. Sus relaciones con amigos y familiares eran superficiales, basadas más en apariencias que en conexiones genuinas. Cada día que pasaba, Óscar se sentía más desconectado de sí mismo y de los demás. Sus noches se volvieron inquietas, plagadas de preguntas que no lograba responder. ¿Qué sentido tenía todo su éxito si no podía encontrar la felicidad? ¿Por qué, a pesar de tenerlo todo, se sentía tan vacío? Estos pensamientos lo perseguían, llevándolo a cuestionar las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Sentía que, aunque había logrado conquistar el mundo exterior, su mundo interior se desmoronaba. Fue entonces cuando Óscar empezó a considerar la posibilidad de que su vida necesitaba un cambio radical. Sabía que algo debía transformarse, pero no estaba seguro de qué. Lo que no imaginaba es que una invitación inesperada a un retiro espiritual pronto le mostraría el camino hacia esa transformación que tanto necesitaba. Óscar se encontraba en la cima de su carrera, pero cada vez se hacía más evidente que el éxito no era suficiente para calmar la inquietud que lo carcomía por dentro. A medida que pasaban los días, su vacío espiritual se hacía más profundo. Las largas horas en la oficina, rodeado de asistentes y colegas que lo alababan por cada decisión, comenzaban a sentirse como una prisión dorada. Había momentos en los que Óscar se sentaba en su enorme despacho, con vistas panorámicas de la ciudad, y se preguntaba por qué, a pesar de todo lo que tenía, su vida carecía de propósito. Un día, mientras Óscar revisaba unos documentos financieros en su oficina, fue interrumpido por un antiguo amigo, Arturo, a quien no había visto en años. Arturo había sido un compañero en sus primeros días de carrera, pero había tomado un camino diferente, alejándose del mundo corporativo para dedicarse a causas humanitarias. Su apariencia había cambiado, ya no vestía los trajes caros a los que Óscar estaba acostumbrado, sino ropa sencilla y cómoda. Pero lo que más le llamó la atención fue la paz que irradiaba. Arturo tenía una calma que contrastaba fuertemente con la agitación interna de Óscar. «Vaya, Arturo, es increíble verte después de tanto tiempo», dijo Óscar con una sonrisa forzada, mientras gesticulaba hacia una silla para que su amigo se sentara. «¿Qué te trae por aquí?» Arturo se sentó tranquilamente y lo miró directamente a los ojos. «Óscar, quería verte porque he notado que algo en ti ha cambiado. Solías ser tan vibrante, lleno de vida y pasión, pero ahora, te ves agotado. ¿Estás bien?» La pregunta tomó a Óscar por sorpresa. No esperaba que un simple saludo se convirtiera en una conversación sobre su estado emocional.
Con un suspiro, dejó los papeles sobre su escritorio y se frotó los ojos, intentando ordenar sus pensamientos. No sé cómo describirlo, Arturo. He logrado todo lo que me propuse, pero siento como si algo me faltara. Es como si hubiera construido un castillo enorme, pero por dentro, está vacío. Arturo asintió lentamente, como si entendiera perfectamente lo que Óscar intentaba expresar. A veces, nos enfocamos tanto en construir una vida exterior que olvidamos alimentar lo que realmente importa en nuestro interior. Hace unos años, me encontraba en una situación similar, hasta que me di cuenta de que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo que poseemos. Óscar lo miró con curiosidad. Había escuchado frases similares antes, pero nunca habían resonado en él como lo hacían ahora, viniendo de alguien que realmente había dado un giro radical a su vida. ¿Y qué fue lo que hiciste? Arturo sonrió y sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo. Fui a un retiro espiritual. Me ayudó a reconectarme con lo que realmente importaba. No es un lugar de lujos ni comodidades, pero ahí encontré algo mucho más valioso que todo lo que había buscado antes. Te sugiero que lo consideres, Óscar. Tal vez es lo que necesitas para encontrar ese propósito que tanto te hace falta. Óscar tomó la tarjeta con escepticismo, pero algo en la calma de Arturo lo intrigaba. Mientras su amigo se despedía y salía de la oficina, Óscar permaneció en silencio, mirando la tarjeta en sus manos. Era una simple invitación a un retiro, pero en ese momento, parecía ofrecer mucho más. Sin saberlo, había comenzado a considerar un camino completamente distinto al que había recorrido hasta ahora. Óscar pasó los siguientes días sumido en sus pensamientos. La tarjeta de invitación al retiro espiritual que Arturo le había dado permanecía en su escritorio, como un recordatorio constante de la conversación que habían tenido. En su mente, oscilaba entre el escepticismo y una curiosidad creciente. Había algo en las palabras de Arturo, en la serenidad que mostraba, que lo hacía replantearse su vida actual. Finalmente, una noche, después de otra jornada agotadora, Óscar tomó una decisión. Marcó el número que figuraba en la tarjeta y reservó su lugar en el retiro, dispuesto a ver si realmente había algo más allá de la vida que había construido. El retiro estaba ubicado en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Cuando Óscar llegó, fue recibido por un hombre mayor de voz suave y ojos sabios, quien se presentó como el maestro Santiago. «Bienvenido, Óscar», dijo Santiago mientras estrechaba su mano con firmeza pero con una calidez que lo sorprendió. «Aquí encontrarás un espacio para desconectar de todo lo que conoces y reconectar contigo mismo». Óscar observó el lugar con curiosidad. No había lujos, solo cabañas simples rodeadas de naturaleza. El aire fresco y la tranquilidad del entorno contrastaban drásticamente con su vida habitual. Le asignaron una pequeña cabaña, modesta pero acogedora, donde solo había lo esencial: una cama, una silla y una mesa de madera con una vela. Las paredes de madera crujían suavemente con el viento que soplaba entre los árboles, y el silencio era absoluto, casi abrumador. Al día siguiente, comenzó la rutina del retiro. Las jornadas se iniciaban con meditación al amanecer, seguida de sesiones de reflexión y conversaciones grupales. Durante una de estas sesiones, Óscar escuchó en silencio mientras los demás participantes compartían sus historias, cada una más impactante que la otra. Había personas que habían perdido seres queridos, que habían superado enfermedades graves o que simplemente habían llegado a un punto en sus vidas donde el éxito material ya no les satisfacía. A medida que escuchaba, Óscar se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de algo más profundo. Una tarde, durante una caminata guiada por el bosque, Santiago se acercó a Óscar, quien caminaba en silencio, sumido en sus pensamientos. «Dime, Óscar, ¿qué esperas encontrar aquí?», le preguntó el maestro, con una expresión serena. Óscar, después de un momento de reflexión, respondió con sinceridad: «No lo sé. Vine aquí porque siento que algo me falta, pero no sé qué es. Todo lo que he hecho hasta ahora parece no tener sentido». Santiago asintió lentamente, como si comprendiera perfectamente lo que Óscar estaba experimentando. A veces, las respuestas que buscamos no se encuentran en lo que hacemos, sino en lo que somos. Este es un lugar para escuchar tu propio corazón,
más allá del ruido del mundo exterior. No te apresures en buscar respuestas, deja que ellas te encuentren. Esas palabras resonaron profundamente en Oscar. Por primera vez, sintió que tal vez había estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo. Las siguientes noches, mientras se sentaba en la pequeña mesa de su cabaña, escribía en un cuaderno que había traído consigo, anotando pensamientos, preguntas y fragmentos de lo que sentía. Poco a poco, empezaba a darse cuenta de que el retiro no era solo un escape, sino una oportunidad para mirar dentro de sí mismo, algo que había evitado durante años. Conforme avanzaban los días, Oscar notó un cambio en su interior. Las distracciones externas que antes lo abrumaban comenzaban a desvanecerse, y en su lugar, surgía una sensación de calma, como si algo dentro de él comenzara a alinearse. Las meditaciones se volvían más profundas, y en las conversaciones con Santiago y los otros participantes, encontraba una sabiduría que nunca había considerado. Estaba en el camino hacia algo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una extraña sensación de anticipación. Una mañana, después de varios días en el retiro, Oscar fue invitado a participar en una ceremonia especial al amanecer. Los participantes se reunieron en un claro en el bosque, donde el aire estaba cargado de una tranquilidad reverente. En el centro del claro había una fogata que ardía suavemente, rodeada por piedras blancas. Santiago estaba allí, esperando, con una expresión serena en su rostro. Los rayos del sol empezaban a asomarse entre los árboles, iluminando la escena con una luz suave. La ceremonia comenzó con una meditación guiada. Santiago, con su voz calmada, les pidió a todos que cerraran los ojos y se conectaran con sus intenciones más profundas. Visualicen aquello que desean liberar, dijo suavemente, y lo que desean invitar a sus vidas. Oscar, con los ojos cerrados, se dio cuenta de que había mucho que necesitaba soltar. Vio claramente los momentos de su vida en los que se había dejado llevar por la ambición, por el deseo de más, a costa de su paz interior. Sintió un peso en su pecho, como si cada logro material se hubiera acumulado, creando una barrera entre él y su verdadera esencia. Después de la meditación, Santiago les entregó pequeñas hojas de papel y les pidió que escribieran lo que deseaban dejar atrás. Oscar miró la hoja en blanco durante varios minutos, antes de tomar la pluma y escribir, el miedo a no ser suficiente. Era la primera vez que reconocía ese sentimiento, ese impulso constante de probarse a sí mismo, de demostrar a los demás que era valioso a través de sus logros. Sentía que, al escribirlo, comenzaba a liberarse de una cadena invisible que había llevado durante años. Uno a uno, los participantes se acercaron a la fogata, y en silencio, arrojaron sus papeles al fuego. Oscar observó cómo su papel se consumía rápidamente, convertido en cenizas que se elevaban con el calor. En ese momento, sintió una ligera liberación, como si, al dejar ir esas palabras, estuviera abriendo espacio para algo nuevo en su vida. La ceremonia continuó con un silencio profundo, roto solo por el crepitar de las llamas y el susurro del viento entre los árboles. Más tarde, Santiago se acercó a Oscar mientras caminaban de regreso a las cabañas. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una mirada compasiva. Oscar, aún procesando la experiencia, respondió, ligero, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. No sé exactamente qué, pero siento que algo se ha soltado. Santiago asintió, comprendiendo lo que Oscar no podía poner en palabras. La liberación es el primer paso hacia la transformación. A menudo, cargamos con cosas que ni siquiera somos conscientes de que llevamos. Dejar ir nos permite descubrir quiénes somos realmente, más allá de las expectativas y los miedos. Esa noche, mientras descansaba en su cabaña, Oscar se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, no sentía la presión constante que lo había acompañado durante años. Era como si, al dejar ir el miedo, hubiera hecho espacio para una nueva posibilidad, una que no se medía en términos de éxito o fracaso, sino en paz y autenticidad. A medida que el retiro avanzaba, comenzó a sentir que estaba en un camino hacia algo que no podía definir con exactitud, pero que sabía era esencial para su bienestar. En la última noche del retiro, Oscar se encontraba sentado solo en un banco de madera, bajo un cielo estrellado que parecía más inmenso que nunca.
La temperatura había descendido, y el aire fresco lo envolvía mientras reflexionaba sobre los días que había pasado allí. Aunque había experimentado momentos de profunda introspección, aún sentía que le faltaba algo, una pieza final para entender plenamente lo que debía hacer con su vida. De repente, Santiago apareció a su lado, como si hubiera sentido la necesidad de su presencia. Sin decir nada, se sentó junto a él, dejando que el silencio hablara por un momento. Finalmente, Santiago rompió el silencio. A veces, cuando pensamos que lo hemos dejado todo atrás, nos damos cuenta de que aún queda algo por soltar, dijo con suavidad, mirando las estrellas. Óscar lo escuchó en silencio, asimilando sus palabras. Sabía que Santiago tenía razón, había logrado desprenderse de muchos miedos y cargas emocionales, pero aún no había tomado una decisión sobre su vida futura. He cambiado mucho en estos días, comenzó Óscar, pero no estoy seguro de qué hacer ahora. Mi vida anterior ya no me llena, pero no sé qué camino debo tomar. Santiago sonrió ligeramente, una sonrisa cargada de sabiduría. No siempre tenemos que saber el camino completo, respondió. A veces solo necesitamos dar el siguiente paso, confiar en que el resto se revelará a su debido tiempo. ¿Qué sientes en tu corazón, Óscar? Si pudieras hacer cualquier cosa, sin el peso de las expectativas, ¿qué harías? Óscar cerró los ojos y dejó que la pregunta se asentara en su mente. Visualizó su vida anterior, los negocios, las reuniones, los interminables números y balances. Luego, imaginó una vida distinta, una que no había considerado antes. Se vio a sí mismo en un entorno más simple, ayudando a otros, compartiendo lo que había aprendido, no desde la posición de un hombre de negocios, sino como un ser humano en busca de propósito. Creo que quiero ayudar a los demás, dijo finalmente, con una claridad que lo sorprendió. No sé cómo, pero siento que tengo que hacer algo que marque una diferencia, que vaya más allá de acumular riqueza. Santiago lo observó con una mirada penetrante, como si estuviera viendo directamente dentro de su alma. Entonces ya sabes cuál es tu camino, Óscar, dijo con un tono definitivo. Él como vendrá a su debido tiempo. Lo importante es que has encontrado tu propósito. No hay mayor riqueza que esa. Esa noche, Óscar regresó a su cabaña con una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Sabía que al regresar al mundo exterior, las decisiones que tomara cambiarían su vida para siempre. Pero esta vez, no tenía miedo. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con una claridad que solo el viaje interior podría haberle otorgado. Mientras cerraba los ojos para dormir, una última reflexión cruzó su mente. Tal vez, renunciar a su antigua vida no sería una pérdida, sino la mayor ganancia que podría haber imaginado. Al regresar a la ciudad, Óscar experimentó una mezcla de emociones. La paz que había sentido en el retiro todavía lo acompañaba, pero pronto se encontró rodeado nuevamente por el ritmo frenético de su vida empresarial. Sin embargo, algo en él había cambiado irrevocablemente. Las oficinas, que alguna vez habían sido su reino, ahora se sentían frías y vacías, carentes del significado que alguna vez creyó que tenían. El eco de las conversaciones sobre contratos, inversiones y expansión internacional ya no despertaba en él la misma pasión. Todo sonaba hueco, sin vida. Durante su primer día de vuelta en la oficina, Óscar convocó a una reunión urgente con sus socios más cercanos. Al entrar en la sala de juntas, donde los muros estaban decorados con obras de arte costosas y las ventanas ofrecían una vista panorámica de la ciudad, sintió una distancia entre ese mundo y el hombre que había comenzado a descubrir en el retiro. Tomó asiento en la cabecera de la mesa, rodeado por rostros expectantes que reflejaban confianza en él, pero también codicia y ambición. Gracias por venir con tan poca antelación, comenzó Óscar, notando cómo el sonido de su voz parecía resonar en sus propios oídos, como si hablara desde otro lugar. He tomado una decisión importante, y quiero que la escuchen de mí directamente. Hizo una pausa, midiendo las palabras que sabía cambiarían el curso de su vida. Voy a dejar la empresa. Renunciaré a todas mis acciones y donaré la mayor parte de mis bienes a causas benéficas. Es hora de que busque un nuevo propósito en mi vida. El silencio que siguió fue casi palpable.
Los socios intercambiaron miradas de incredulidad, algunos intentando disimular su sorpresa, otros abiertamente consternados. Finalmente, uno de ellos, Fernando, su socio más antiguo y cercano, rompió el silencio. «Óscar, esto debe ser una broma. No puedes simplemente abandonar todo lo que has construido. Este es tu legado». Óscar sostuvo la mirada de Fernando con calma. «Ese es el punto, Fernando. Me he dado cuenta de que este no es el legado que quiero dejar. He pasado años construyendo algo que, en el fondo, no me hace feliz. Quiero que lo que quede de mí sea algo más que edificios y cuentas bancarias llenas». La resistencia de Fernando fue inmediata. «Pero, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con la gente que depende de ti? Los empleados, las familias. Esto afectará a miles de personas. No puedes simplemente irte». Óscar sintió el peso de esas palabras, pero estaba preparado para enfrentarlas. «Lo sé, y por eso me aseguraré de que la transición sea lo más suave posible. No estoy abandonando a nadie. He pensado en esto cuidadosamente. No es una decisión impulsiva. Es lo correcto para mí, eventualmente, será lo mejor para todos. Cuando ya no estoy comprometido, no puedo liderar con integridad». La reunión terminó en un tono de tensión e incertidumbre. Los socios salieron uno a uno, algunos todavía tratando de convencerlo de cambiar de opinión, otros aceptando a regañadientes la inevitabilidad de su partida. Cuando la sala quedó vacía, Óscar permaneció allí por un momento, mirando por la ventana. El sol empezaba a ponerse, tiñendo la ciudad de un color dorado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que llevaba sobre sus hombros comenzaba a aligerarse. La decisión estaba tomada, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, sabía que estaba dando el primer paso hacia una vida más auténtica. En los días que siguieron a su anuncio, Óscar se enfrentó a una avalancha de reacciones. Algunos de sus empleados lo buscaron para expresar su preocupación, mientras otros lo observaban con desconfianza, incapaces de comprender por qué alguien en su posición renunciaría a tanto. Sin embargo, lo más difícil fue enfrentar a su familia, especialmente a su hermano menor, Carlos, quien había trabajado junto a él desde los primeros días y siempre había esperado heredar la empresa. Una noche, Carlos apareció en la casa de Óscar sin previo aviso. Entró al despacho de su hermano, donde los restos de una caja de mudanza abierta revelaban que Óscar ya estaba empacando sus pertenencias. Carlos lo miró con una mezcla de enfado y confusión. «¿Cómo puedes hacer esto, Óscar?», le espetó, incapaz de contener su frustración. «Toda nuestra vida hemos trabajado por esto. Es nuestro legado. Y ahora simplemente lo abandonas». Óscar, que había estado revisando algunos documentos, levantó la vista lentamente. Sabía que esta conversación era inevitable, pero no por eso resultaba más fácil. «Carlos, entiendo cómo te sientes, pero esto es algo que necesito hacer. No quiero que mi vida siga girando en torno al dinero y el poder. Hay algo más que necesito encontrar, algo que va más allá de todo esto». Carlos lo miró con incredulidad. «¿Algo más? ¿Qué podría ser más importante que asegurar el futuro de nuestra familia, de nuestros hijos? Esto no es solo tuyo, Óscar. También es mío, y me estás dejando a la deriva». La tensión en la habitación era palpable. Óscar sintió una punzada de dolor al ver la desesperación en los ojos de su hermano, pero mantuvo la calma. «No te estoy abandonando, Carlos. Quiero que tomes las riendas de la empresa, que la lleves al siguiente nivel. Confío en ti para hacerlo. Pero yo no puedo seguir. Si lo hiciera, estaría traicionando lo que ahora creo que es lo más importante en mi vida. Necesito encontrar mi propósito, y eso no se encuentra en una junta directiva». Carlos guardó silencio por un momento, procesando las palabras de su hermano. Finalmente, sacudió la cabeza con una mezcla de resignación y dolor. «Siempre fuiste el fuerte, el que guiaba a todos. No sé si puedo hacerlo sin ti, Óscar». Óscar se levantó de su silla y caminó hacia su hermano, colocando una mano en su hombro. «Puedes hacerlo, Carlos. Siempre has sido capaz. Es hora de que tomes tu propio camino, así como yo estoy tomando el mío. Este no es el fin,
Es un nuevo comienzo, para los dos. Carlos asintió, aunque aún con cierta reticencia. Sabía que no podría cambiar la decisión de Óscar, y aunque no lo comprendía del todo, una parte de él comenzaba a aceptar que su hermano había encontrado una verdad que él mismo aún no podía ver. Está bien, Óscar. Haré lo mejor que pueda. Pero quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí, si decides volver. Óscar sonrió, agradecido por las palabras de su hermano. Gracias, Carlos. Pero creo que mi camino ahora me lleva lejos de aquí. Confío en que harás lo correcto, y sé que la empresa está en buenas manos. Tras dejar la empresa en manos de Carlos, Óscar comenzó su nueva vida con un enfoque completamente diferente. Decidió mudarse a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, un lugar rodeado de montañas y bosques, donde el ritmo de vida era mucho más lento y la naturaleza dictaba el compás de los días. Su nuevo hogar era una sencilla casa de campo, con paredes de madera y un porche que ofrecía una vista impresionante de los paisajes que lo rodeaban. El ambiente tranquilo le permitía reflexionar y conectarse con lo que realmente importaba. En los primeros días en su nueva vida, Óscar se dedicó a explorar el pueblo y conocer a sus habitantes. Pronto se dio cuenta de que muchos de ellos vivían en situaciones precarias, con necesidades básicas que no siempre estaban cubiertas. Una mañana, mientras paseaba por el mercado local, observó a una mujer mayor, de rostro marcado por el tiempo, vendiendo frutas en un pequeño puesto improvisado. Su expresión era de preocupación, y Óscar no pudo evitar sentir un impulso de acercarse. «Buenos días», dijo Óscar con una sonrisa mientras se detenía frente al puesto. La mujer levantó la vista, sorprendida por la amabilidad de un extraño. «Veo que tienes unas frutas muy frescas aquí. ¿Cómo está el negocio?». La mujer, que se presentó como Doña Isabel, suspiró antes de responder. «He visto días mejores, hijo. La gente aquí hace lo que puede, pero no siempre hay suficiente para todos. La vida en el campo es dura, pero no nos queda más que seguir adelante». Óscar, conmovido por la sinceridad de Doña Isabel, decidió comprar todas las frutas que tenía en su puesto, aunque sabía que no podría consumirlas todas. «Quiero ayudar en lo que pueda», dijo mientras le entregaba el dinero. «Y si hay algo más que pueda hacer, no dudes en decírmelo». Doña Isabel lo miró con agradecimiento, pero también con curiosidad. «No eres de aquí, ¿verdad? No mucha gente viene con la intención de ayudar, menos alguien que parece tener tan buena posición». Óscar sonrió ligeramente, recordando su vida anterior. «No, no soy de aquí, pero quiero hacer de este lugar mi hogar. Y ayudar a los demás es lo que me hace sentir que realmente estoy en casa». Con el tiempo, Óscar comenzó a involucrarse más en la comunidad. Empezó a organizar pequeños proyectos para mejorar las condiciones del pueblo, desde la reparación de una escuela en ruinas hasta la creación de un jardín comunitario donde todos pudieran cultivar sus propios alimentos. A medida que se sumergía en este nuevo propósito, se dio cuenta de que, por primera vez, sentía que su vida tenía un significado real. No se trataba de la cantidad de dinero que ganaba o de las propiedades que poseía, sino del impacto positivo que podía tener en las vidas de los demás. El pueblo, que inicialmente había recibido a Óscar con cierta reserva, comenzó a verlo como uno de los suyos. La gente lo saludaba por su nombre, y pronto se corrió la voz de que don Óscar era un hombre generoso, dispuesto a dar su tiempo y recursos para mejorar la vida de todos. Esta nueva vida, lejos de las presiones y las expectativas de su antiguo mundo, le dio una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Y aunque había renunciado a muchas cosas materiales, Óscar se sentía más rico que nunca. Un día, mientras Óscar trabajaba en el jardín comunitario, llegó al pueblo un grupo de personas que nadie había visto antes. Eran forasteros, aparentemente cansados y necesitados. Entre ellos, una joven madre con 2 niños pequeños, cuyo semblante reflejaba desesperación. Óscar, siempre atento a las necesidades de los demás, se acercó a ellos. «Hola, soy Óscar. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles?», preguntó con suavidad, consciente de no invadir su espacio. La mujer, que se presentó como Ana, explicó que habían estado viajando durante semanas, huyendo de una situación difícil en su ciudad natal.
No tenían un lugar donde quedarse y sus recursos eran escasos. Los niños, descalzos y con ropas desgastadas, miraban a Oscar con ojos llenos de una inocencia dolorosa. «Solo buscamos un lugar seguro donde descansar», dijo Ana, su voz temblando por el agotamiento y la preocupación. Oscar sintió un nudo en el estómago al escuchar su historia. Sin dudarlo, les ofreció su hogar como refugio temporal. «Tengo espacio en mi casa, pueden quedarse conmigo hasta que encuentren algo más permanente», dijo con una sonrisa cálida. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas de gratitud, mientras los niños se aferraban a su madre, aliviados por la idea de tener un lugar donde dormir. Esa noche, mientras Oscar preparaba una cena sencilla para sus invitados, Ana se sentó a su lado en la cocina. «No sé cómo agradecerle», dijo, su voz apenas un susurro. «Hemos perdido todo, y usted ha sido lo primero bueno que nos ha pasado en mucho tiempo». Oscar la miró con comprensión. «No necesitas agradecerme, Ana. Todos pasamos por momentos difíciles, y es en esos momentos cuando más necesitamos apoyarnos unos a otros. Estás a salvo aquí». Con el paso de los días, Oscar comenzó a notar algo extraño. Aunque Ana y sus hijos estaban claramente agotados por su viaje, había un aura de esperanza en ellos, algo que él no lograba entender del todo. Los niños, a pesar de las dificultades, eran increíblemente resilientes, siempre encontrando alegría en los pequeños momentos, como recoger flores en el jardín o jugar con las herramientas que Oscar les prestaba. Era como si, a pesar de todo lo que habían vivido, una luz interior los guiara. Una tarde, mientras paseaba con Ana por los alrededores del pueblo, ella le confesó que, durante su viaje, había tenido una experiencia que no lograba explicar. En uno de los momentos más oscuros, cuando pensaba que no podíamos seguir adelante, sentí una presencia, algo que me decía que debíamos continuar, que encontraríamos un lugar donde seríamos bienvenidos. Y entonces llegamos aquí, a ti, Oscar. Es como si todo este tiempo hubiéramos estado siendo guiados hacia este momento». Oscar, que había estado escuchando en silencio, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Quizás hay algo más grande que nosotros en juego», respondió, su voz teñida de asombro. «Tal vez no sea una coincidencia que hayan llegado justo cuando lo hicieron. Tal vez este lugar, este pueblo, era el destino que buscaban». Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo claro, Oscar se dio cuenta de que su vida había tomado un giro que nunca habría imaginado. No solo había encontrado un propósito en ayudar a los demás, sino que ahora parecía estar siendo parte de algo mucho más profundo, algo que lo conectaba con las personas de una manera que trascendía lo cotidiano. Mientras Ana y sus hijos dormían en la casa, Oscar se sentó en el porche, mirando el vasto cielo, reflexionando sobre lo que Ana había compartido. Había algo en su historia que lo inquietaba y lo emocionaba al mismo tiempo. No podía negar la sensación de que los acontecimientos recientes tenían un significado más grande, como si su renuncia a la riqueza material y su llegada a este pequeño pueblo hubieran sido pasos hacia un destino que apenas comenzaba a comprender. Todo lo que había hecho, cada decisión tomada, lo había llevado a este momento, donde se sentía más conectado con la vida que nunca antes. En los días siguientes, Oscar notó que la presencia de Ana y sus hijos parecía revitalizar no solo su hogar, sino también el espíritu del pueblo. Los niños, con su alegría y curiosidad, comenzaron a integrarse en la comunidad, trayendo consigo una energía renovadora. Ana, por su parte, se ofreció a ayudar en el jardín comunitario, y pronto se convirtió en una figura querida por todos. La gente del pueblo, al ver la generosidad de Oscar y la bondad de Ana, comenzó a hablar de ellos con respeto y admiración. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Oscar fue la forma en que, poco a poco, más personas comenzaron a llegar al pueblo, cada una con su propia historia de búsqueda y necesidad. Era como si el pequeño pueblo se hubiera convertido en un imán para aquellos que necesitaban un nuevo comienzo, un refugio donde sanar y reconstruir sus vidas. Oscar se vio liderando un esfuerzo comunitario mucho mayor de lo que había imaginado, organizando grupos para construir nuevas casas, creando oportunidades de empleo y estableciendo un sistema de apoyo para los recién llegados. La comunidad, que alguna vez había sido pequeña y aislada,
comenzó a florecer bajo la guía de Óscar y el espíritu colectivo de sus habitantes. Las familias trabajaban juntas, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente. Y a medida que el pueblo crecía, también lo hacía la sensación de propósito y realización en Óscar. La riqueza que había buscado durante tanto tiempo estaba frente a él, en la forma de sonrisas agradecidas, la risa de los niños, y la paz que solo se encuentra al estar al servicio de los demás. Una noche, mientras Óscar caminaba por el pueblo, que ahora estaba lleno de vida, se encontró nuevamente con Ana. «Mira lo que has creado», dijo ella, con una sonrisa suave en los labios. «Este lugar es un milagro en sí mismo, Óscar. Y tú has sido el corazón que lo ha hecho posible». Óscar la miró, sintiendo una profunda gratitud. «No lo hice solo, Ana. Todos aquí han aportado su parte. Esto es lo que sucede cuando la gente se une con un propósito común. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos». Mientras se alejaban juntos bajo la luz de la luna, Óscar sintió que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado. No era una fortuna en dinero, ni el reconocimiento de su éxito, sino una vida llena de significado, conectada a los demás y guiada por un propósito que trascendía cualquier cosa material. Un año después de haber transformado su vida y la del pueblo, Óscar se encontraba en la cima de una colina cercana, contemplando el lugar que ahora llamaba hogar. Lo que una vez fue un pequeño y modesto asentamiento, ahora florecía con la energía de una comunidad unida por la esperanza, el trabajo duro y el amor mutuo. Los campos eran verdes, las casas se levantaban con orgullo, y el sonido de risas y conversaciones llenaba el aire. Sin embargo, dentro de Óscar, algo aún más profundo estaba tomando forma. Desde su llegada al pueblo, había escuchado historias sobre una antigua capilla en lo alto de la colina, un lugar que, según los habitantes, había sido el sitio de muchos milagros en el pasado. Aunque se encontraba en ruinas, la capilla todavía albergaba un altar que, según las leyendas, tenía el poder de otorgar claridad y sanación a aquellos que llegaban con un corazón puro. Impulsado por una necesidad interna de agradecer por la nueva vida que había encontrado, Óscar decidió visitar la capilla por primera vez. Subió la colina en silencio, sintiendo el viento frío en su rostro, y al llegar a la cima, se detuvo ante la capilla en ruinas. El edificio estaba rodeado por árboles antiguos que parecían inclinarse sobre él, como si lo protegieran de los años que habían pasado. Aunque las paredes estaban desgastadas y la estructura se veía frágil, había una sensación de paz en el lugar, algo que resonó profundamente en Óscar. Entró en la capilla y se acercó al altar, donde una simple vela, colocada por algún devoto desconocido, aún ardía con una llama tenue pero constante. Óscar se arrodilló ante el altar, sintiendo en su corazón una gratitud tan inmensa que le llenó los ojos de lágrimas. «Gracias», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por mostrarme el camino, por darme una segunda oportunidad para vivir una vida que realmente tenga sentido». Mientras estaba allí, Óscar sintió una presencia en la capilla, como si no estuviera solo. No era una presencia física, sino más bien una sensación de estar rodeado por todo lo que había llegado a significar algo para él. Las sonrisas de los niños, la calidez de la comunidad, la fuerza de Ana y su fe inquebrantable. Sintió el amor y la gratitud de todas las personas a las que había ayudado, y en ese momento, comprendió que la verdadera riqueza no era algo que se pudiera poseer, sino algo que se construía en los corazones de aquellos que tocamos con nuestras vidas. Una suave voz interior, que era a la vez suya y no suya, le dijo: «Óscar, has encontrado el propósito que te fue destinado. Has sembrado bondad donde antes había necesidad. Esta es tu mayor obra, y no se mide en logros, sino en las almas que has inspirado». Al escuchar esas palabras, Óscar supo que había llegado al final de su búsqueda. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado, lo había llevado a este momento de profunda paz y satisfacción. Cuando finalmente se levantó y salió de la capilla, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Óscar respiró profundamente, sintiendo como el aire fresco llenaba sus pulmones y su espíritu. Mientras bajaba la colina, supo que su vida, aunque sencilla y sin los lujos de antaño, estaba completa. Había renunciado a las riquezas materiales,
pero había ganado una riqueza mucho mayor. Una vida vivida en plenitud, en amor y en servicio a los demás. Al llegar al pueblo, fue recibido por las risas de los niños, las sonrisas de los vecinos, y la calidez de una comunidad que ahora era su familia. Y en ese momento, Óscar comprendió que no había mayor milagro que el de haber encontrado su verdadero hogar, no en un lugar físico, sino en el corazón de aquellos a quienes había tocado con su bondad y su entrega. Con esa realización, Óscar supo que, finalmente, había llegado al lugar donde siempre había pertenecido. Y así, con la certeza de haber cumplido su propósito, Óscar vivió el resto de sus días en paz, rodeado de amor, hasta que un día, con una sonrisa en su rostro, cerró los ojos por última vez, sabiendo que había vivido una vida plena y verdaderamente rica. Si te gustó este contenido, deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.